Bien, jóvenes, buenas tardes nuevamente, después de este descansito que hemos tenido, ¿no? Comercial, le dije, de donde tuvimos la primera clase. Bien, ahora vamos a hablar de historia del Perú, ¿no? Un poco de lo que ocurrió durante la época colonial. Habíamos visto, ¿no? Capítulos anteriores de que los corregidores, ¿no? Habían cometido, pues, muchos abusos, ¿no? ¿No? Habían cometido muchos abusos durante, pues, la época del virreinato en el Perú, ¿no? Perdón, antes que sea el virreinato, ¿no? Los españoles, y tú ya lo sabes, ¿no? En su afán pues, de tener mayor riqueza, había una ambición desmedida, ¿no? No era poca la ambición que tenían, era una ambición pues totalmente desmedida, ¿no? Que cada vez querían más y más. Sobre todo perjudicaban a la corona española, ¿no? Entonces, la corona española se enteró, ¿no? De que obviamente, pues, la gente que estaba en las colonias que habían conquistado, ¿no? Les estaba jugando mal, les estaba robando, ¿no? Entonces, los reyes, ¿no? Crean, ¿no? Las nuevas leyes, ¿no? Forman, digamos, como una, digamos, como una ley general, ¿no? Una ley madre, ¿sí? Y que obviamente, pues, era una legislación indiana, sobre todo, ¿no? Para poder crear, obviamente, el virreinato. El rey Carlos V va a aprobar, pues, en Barcelona, el 20 de noviembre de 1542, una novísima legislación indiana, conocida como las nuevas leyes de Indias, las nuevas leyes de Indias, ¿no? Compuesta pues por 30 ordenanzas, siendo la disposición más importante de entre todas las incluidas en las nuevas leyes, la que daba origen a la creación del Virreinato del Perú. Esta pues entidad territorial integrante del Imperio Español que se estableció tomándose como base a los territorios pues, de las gobernaciones de Nueva Castilla y de Nueva Toledo, ¿no? Como había sido dividida inicialmente, ¿no? Antes del viaje conquistador pues, de Francisco Pizarro. ¿Cuáles fueron las causas que obligaron, ¿no? O que van a permitir que se dé la creación de un virreinato, ¿no? Su creación se debió al deseo del rey Carlos V de organizar un imperio hispánico en América, a la falta, perdón, de un control directo sobre los nuevos reinos en América, a el fracaso total del sistema de gobernaciones, para asegurar y conseguir mayores recursos para la corona, para terminar con las guerras civiles y pacificar el Perú, para proteger a los indios del maltrato de los encomenderos, ¿no? Bartolomé de las Casas fue el máximo representante de esta doctrina, ¿no? Que en verdad protegía a los indios, pues, ¿no? Pero le salió el otro lado, ¿no? Buenas tardes. Le salió el otro lado, donde pues Bartolomé de las Casas, cuando ya estaba acá en el Perú, ¿no? Hace puede que traigan a los negritos africanos pues de África, pues, ¿no? Para que los reemplacen a los indios, ¿no? O sea, como diríamos, ¿no? Eh, Desvistió un santo para vestir otro santo, ¿no? Algo así, ¿sí? Entonces, también se creó esto para poder difundir la fe católica en América, pues, ¿no? ¿Cómo se va a dar su organización política?
las autoridades metropolitanas, sobre todo. Se tenían que tener en cuenta, ¿no?, tres instituciones las que gobernaron América desde España. Primero, el rey, la máxima autoridad, pues, ¿no? Era la suprema autoridad de España y sus colonias, cuyo gobierno fue de corte absoluto. Dos dinastías gobernaron durante el coloniaje peruano. La casa de Austria, que eran los Habsburgo, y la casa francesa que terminó, ¿no?, que es la dinastía Borbón, ¿no? Después, la otra autoridad metropolitana era pues el Consejo de Indias, que fue creado por Carlos V en 1524 para ejercer poder político en las colonias americanas. El Consejo de Indias proponía a los funcionarios para administrar las colonias y tenía funciones pues legislativas en América. Además, ¿no?, era la, ¿cómo se llama? Era la máxima instancia judicial para la colonia y tenía pues el patronato eclesiástico en América hispánica o América hispana, ¿no? Y después, ¿no?, tenía pues las autoridades americanas. Las autoridades americanas fueron, ¿no?, organismos que funcionaron pues en la misma colonia para ejecutar las disposiciones, ¿no?, emanadas de España, ¿no?, emanadas de España, y que fueron las siguientes. En primer lugar, la primera autoridad americana iba a ser el virrey, ¿no?, de vicerrey, o sea, era el máximo representante del rey en un virreinato. Era propuesto por el Consejo de Indias y nombrado pues por el rey. Sus funciones eran políticas, militares, judiciales, económicas y legislativas. Después, la siguiente autoridad era la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia del virreinato. Sus miembros eran denominados oidores. En caso de vacancia del virrey o gobernador, podía reemplazarlo interinamente el oidor más antiguo. Legislaba con el virrey a través del Real Acuerdo. Aplicaban el juicio de residencia, es decir, el juicio al que se sometían todas las autoridades obligatoriamente al final de su periodo. Y después, primero el virrey, luego la Real Audiencia y, en tercer lugar, el corregimiento. Constituyeron circunscripciones territoriales al mando de un corregidor. Fueron creados por el gobernador Lope García de Castro en 1565, ¿no?, y generalizados durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Eran funciones del corregidor, por ejemplo, una de ellas, administrar justicia, después cobrar el tributo indígena, fiscalizar el cumplimiento de la mita, que era una labor, un trabajo, y llevar a cabo los repartimientos. El rey Carlos III suprimió los corregimientos en 1784 como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II. Las intendencias, creadas por Carlos III durante el siglo XVIII para reemplazar a los corregimientos. Los 78 corregimientos se redujeron a 8 intendencias. La intendencia, la más principal, ¿no?, o la principal, que era Lima, después le seguía Arequipa, Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cusco y Puno. Esta última, incorporada al Perú en 1796. Los cabildos, también llamados ayuntamientos, se encargaban de velar por el orden y la seguridad de las autoridades. Estaba integrado por 2 alcaldes, los regidores y los adjuntos. Las capitanías generales se crearon por razones defensivas. Estaban expuestas al ataque de fuerzas extranjeras o en lugares donde la población indígena
era rebelde. Tenían por jefe al capitán general. Fueron creadas en el contexto de las reformas borbónicas. Las dos únicas capitanías, ¿no? Era la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Las visitas. Procedimiento destinado a recabar información sobre la marcha de la administración colonial, ¿no? Existían dos tipos de visitas: generales, que veían todos los asuntos del virreinato, y las específicas, que solo supervisaban una institución. La obra de Toledo. Francisco de Toledo, el conde de Oropesa, fue nombrado virrey del Perú en el 30 de noviembre de 1568. Llegó a Lima el mismo día, pero un año después, o sea, el 30 de noviembre de 1569. Y gobernó pues el virreinato durante 12 años, hasta 1581. Observó un virreinato desorganizado, encomenderos explotadores, ayuntamientos altivos, oidores sobornados, oficiales reales negligentes, frailes inobservantes e indios explotados y dispersos. Decidido a terminar con todo lo negativo y a conocer la realidad más de cerca, inició la visita general del Perú, siendo su objetivo lograr una organización total de virreinato. En sus años de gobierno desarrolló una obra gigantesca a través de una legislación prolija y minuciosa, donde redactó las ordenanzas toledanas que generalizaron los corregimientos, ¿no? Y estableció el tributo y la mitad de minas. Reorganizó y dotó de rentas, a la Universidad de San Marcos. Fortificó el puerto del Callao ante un posible ataque del corsario Francis Drake. Durante su gestión se establecieron las reducciones de indios. Llegó la Inquisición al Perú y se liquidó la rebelión de los incas de Vilcabamba. En síntesis, fue el mejor organizador del virreinato peruano. Su obra legisladora perduró más de 200 años. Contra lo que se cree, fue un gran defensor de los indios, pero la abusiva mita minera y la ejecución de Túpac Amaru opacaron su notable labor gubernamental. Para unos fue justo como un Solón y para otros cruel como un Nerón. La organización social. La sociedad colonial fue muy compleja, pero también nítida por sus estamentos y clases. Admite hasta 4 clasificaciones: étnica, social, laboral y legal. Étnica, raza; social, laboral y legal. Étnicamente se dividió en blancos, indios, negros y castas mixtas, como mestizos, mulatos y zambos. Socialmente se dividió en aristócratas, plebeyos y esclavos. Aristócratas, plebeyos y esclavos. Laboralmente, en funcionarios, empleados, mercaderes, artesanos, jornaleros, mitayos y esclavos. Desde el punto de vista legal, ¿no?, en República de Españoles y República de Indios, entendiendo como república a un grupo de personas con características fácilmente identificables, o sea, por la raza, que lo distinguen de otros grupos. Las leyes de Indias dieron forma jurídica a una república de españoles formada por peninsulares
peninsulares, perdón, y criollos, ricos o pobres, que vivían en ciudades y centros mineros, y una república de indios formada por los nobles indios que constituían el nexo entre las dos repúblicas y los indios del común. Tenían sus propias leyes, derechos y obligaciones que no se aplicaban a los españoles. El origen racial determinó muchas veces la pertenencia a uno y otro estamento social, favoreciendo o restringiendo las oportunidades de ascenso social para ciertas razas, ¿no? Aquí está la línea de tiempo que nos indica mejor, pues, ¿no?, las cosas o los actos que se sucedieron. Por ejemplo, dice, bueno, en 1542 se va a dar la creación del Virreinato del Perú. En 1548, Gonzalo Pizarro y los grandes encomenderos son derrotados. En 1551, ¿no?, se va a dar la fundación de la Universidad de San Marcos, ¿no? En 1569 llega pues llega el virrey Francisco de Toledo al Perú, ¿no? Ya. A ver. Muy bien. ¿Alguna pregunta, angelitos? Ninguna, profesor. Muy bien. A ver si sacan, por favor, sus separatitas para hacer, pues, ¿no?, el desarrollo de las preguntitas. A ver. Listo. A ver, espérate. Tengo que sacar mis apuntes. Ay. Dice, la número 1. El sistema de las reducciones de indios fue implantado en el virreinato ¿por quién? A ver, lean ahí sus separatas, chicos. ¿Ah? ¿Se la saben, no? Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, pues, señorita, muy bien.
Ese fue el que organizó todo, pues. La número 2 dice, España durante el virreinato implantó instituciones de orden político. ¿Cuál de ellas existe hasta la actualidad? Hasta ahora, ¿no? Claro que ahora pues, ahora se llaman municipalidades, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas instituciones? A ver, jóvenes, espero. ¿Cuáles son? El Consejo de Indias. No, ese ya no existe ya. Eso ya no existe ahora ya. Ya no existe ni el Consejo de Indias, ni la Intendencia, ni la Audiencia, ni el Corregimiento. ¿Qué existe hasta ahora? Cabildo. Cabildo, pues claro. Ahora son llamados pues municipalidades, ¿no? Pero hasta ahora existen. Cabildo, anoten. Ya. La número 3 dice, la consolidación de la organización política, económica y social del virreinato peruano fue obra del virrey, el mejor de todos. ¿Cuál fue ese virrey? Se paseó por todo el Perú, por todo el virreinato peruano. Vino a organizar y organizó, ¿no? Y duró, su organización duró como 200 años. ¿Mm? O sea, para todos los posteriores virreyes que llegaron al Perú. Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, pues claro. Bien. La número 4 dice, el Tribunal de la Santa Inquisición fue establecido en España y sus colonias con la finalidad de el Tribunal de la Santa Inquisición, por si acaso, castigaba a los que no creían en la religión cristiana, ¿no? Los apedreaban, los torturaban y por último los quemaban en la hoguera, pues, ¿no? Cuando ya eran demasiado rebeldes. ¿Ah? Eso pasaba, por eso decía. Ahora, por ejemplo, nosotros, acá en el Perú, ¿no? Se estableció el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Y sabe dónde está? Ahí al costadito del Congreso de la República, ahí está el museo, ¿no? El Museo de la Inquisición. Ahí está, pues, tienes que bajar al sótano. Ah, que da miedo ahí, ¿no? Da miedo, da terror bajar ahí. Hasta en época de verano hace un frío ahí, pero mortal, ¿eh? Horrible. Yo he ido varias veces, pero siempre he sentido lo mismo. O sea, hay temor, ¿no? Hay mucho, porque ahí mataron mucha gente, ¿no? Mucha gente murió ahí, torturada sobre todo, ¿no? Y ahí están las máquinas de tortura que hacían. Inclusive hay unos muñecos de cera, ¿no? Que hacen pues ¿no? Ver cómo, ¿no? Cómo eran pues las torturas, ¿no? Y los muñecos de cera son parecen reales, ¿no? Están bien hechecitos. ¿Qué quería pues el Tribunal de la Santa Inquisición cuando se establece?
Vamos, jóvenes. Espero. Ánimo, ánimo. No se me queden. Ya la tienes ahí. Bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. El establecimiento, jóvenes, del Tribunal de la Santa Inquisición fue, ¿no? Porque ahí no lo dice claramente, no te lo dice así, ¿no? O sea, de forma literal, no te lo dice. Pero la finalidad del Tribunal de la Inquisición era impedir la existencia de ideas religiosas contrarias al catolicismo. Acuérdate, pues, ¿no? Que la no creencia, ¿no? En la religión cristiana, o sea, era castigada, pues, ¿no? ¿Sabe qué? Le decían herejes, ¿no? Le decían los herejes. Por eso que castigaban, ¿no? A los que no creían, ¿ok? Entonces, impedir la existencia de las ideas religiosas contra el catolicismo. Vamos por la número 5. La número 5 dice, ¿cuál es la institución española que desempeñó funciones políticas en las colonias? ¿Cuál es la institución española que desempeñó funciones políticas en las colonias? Bien. ¿Ya? ¿Se la saben? Bien. Bueno, esta institución, Consejo de Indias. Consejo de Indias, pues claro. Bien, muy bien. Parece que hubiera un solo alumno nomás, en todo quinto. ¿No hay más alumnos, chicos? Ya se salieron, creo. Ya. Ya. Vamos a la número 6. Dice, los alcaldes de indios administraban justicia, solo en juicios de menor cuantía. Recibían el nombre de... ¿Cuáles eran esos alcaldes indígenas en cada pueblo? ¿Cacique? Cacique. No. Habían unos que tenían más poder. Y sobre todo pues, eran los jefes de muchos poblados. Y su solo nombre imponía respeto. Cuando lo nombraban, ¿no? Imponía respeto. Ayoca. El Barayó. El Barayó. Ese era, ¿no? Los alcaldes indios que administraban justicia
Solo en juicios de menor cuantía, ¿no? Ellos recibían el nombre de Barayó. Ya. Número 7. Dice, el rey gobierna por delegación divina. Su gobierno fue absoluto porque era ley. Las leyes emanadas del rey recibían el nombre de... ¿Qué nombre recibían estas leyes? Que eran dadas por el rey. O sea, no eran ordenanzas, no eran nuevas leyes, sino eran otras dadas por el mismo rey. Y que obviamente pues tenía que ver mucho con la realeza, ¿no? Solamente el rey no me daba esto. El rey, o si no estuviera el rey, la reina, pues, ¿no? Ahí está, jóvenes, en su separata. Esto no es para ver el internet, nada, eso es para... ¿Perdón? Por ahí escuché una vocecita. ¿Reales acuerdos o reales cédulas? ¿Reales cédulas? Claro, pues, reales cédulas. Así se llamaban las disposiciones o las leyes que daba el rey, ¿no? Pues, sí, reales, de la realeza, pues, ¿no? ¿Sí? 8. Subdivisiones de las audiencias administran justicia, fijan el precio de las subsistencias, fiscalizan el cumplimiento de la mita y llevan a cabo los repartimientos. ¿Quién era? Era el cabildo, las capitanías, las audiencias, el corregimiento o el curacazgo. ¿Quién era? ¿O quiénes eran?